En primer lugar, sí, no es la primera instancia, sino que ya es la segunda instancia, el segundo fallo judicial que reconoce la obligación que tiene el Estado Nacional para con el financiamiento de la educación superior, porque básicamente eso es lo que dice la Ley de Educación Superior, y teniendo en cuenta el ajuste, el brutal ajuste que el Gobierno Nacional ha implementado sobre la educación superior, que es muy similar al ajuste que ha implementado sobre las provincias fundamentalmente, y sobre las jubilaciones nacionales. En este caso hay una ley, ¿sí? Hay una ley que debatió el Congreso, que es la ley 27.795, que establece que el Gobierno Nacional tiene que realizar las inversiones necesarias para básicamente poner a las universidades nacionales o brindarles el mismo monto en términos reales, o sea, evolucionando igual que la inflación, que le daban en 2023. Eso es básicamente lo que dice la ley que aprobó en el Congreso, que además recordemos, es una ley que se aprobó, que Milei la vetó, que volvió al Congreso y se ratificó con 2/3 en diputados y 2/3 en senadores, y que Milei volvió a intentar derogarla cuando después del 10 de diciembre cambiaron la composición de la Cámara y en el debate sobre el presupuesto 2026 intentó derogar la ley de financiamiento universitario. Bueno, revés en diputados, revés en senadores, revés en el veto, revés en cuando lo quiso derogar en la ley del presupuesto, directamente no la cumple, ¿no? Entonces, básicamente estamos en un problema porque tenemos un presidente que se niega a cumplir la ley. Y lo que le está diciendo, tanto el Tribunal de Primera Instancia que resolvió, como la Sala Tercera de la Cámara de Contencioso Administrativo es: señor presidente de la Nación, cumpla la ley. Cumpla 2 puntos básicos. En primer lugar, eleve el presupuesto destinado al salario de los trabajadores docentes y no docentes, porque durante la gestión de Javier Milei, los docentes nacionales y los no docentes de las universidades nacionales han perdido 30% del poder adquisitivo de sus salarios. Eleve los gastos de funcionamiento para la universidad, porque se han reducido en términos reales un 60%. Los gastos para energía, los gastos para limpieza, los gastos para comprar insumos, los gastos para investigación, los gastos para hacer extensión, se han reducido en un 60%. Entonces, lo que le está diciendo la Sala Tercera es: cumpla con eso. Y en tercer lugar, actualice los montos de las becas. Las becas Progresar, las becas Belgrano, tienen congelado el monto desde que asumió Milei, que ya tenemos más de 250% de inflación acumulada. No, han perdido más del 90% de su poder adquisitivo esas becas que está dando. Entonces, claramente es una intención de Javier Milei de desfinanciar. Ahora, ¿por qué desfinancia? La postura de Javier Milei es: no hay plata. A ver, cumplir con la ley de financiamiento universitario, estamos hablando aproximadamente del 0,23% del PBI. 0,23% del PBI, y esto es una estimación para arriba, o sea, tirando todos los supuestos para arriba. Sin embargo, en la misma ley de presupuesto, donde Javier Milei intentó derogar la ley de financiamiento universitario, en esa misma ley, Javier Milei propuso o estableció o logró la aprobación de una reducción sobre los impuestos a las ganancias. El impuesto a la riqueza. Estamos hablando del impuesto que pagan aquellas personas que de valor fiscal superan los 100 millones de pesos de riqueza. Ni Adorni entra ni Adorni con todos los departamentos que se le encontraron, ni Adorni entra en la nueva línea que puso Milei para pagar impuestos a la riqueza. Y el costo fiscal de esa reducción de las alícuotas y de la suba de los mínimos para empezar a pagar el impuesto a la riqueza es 0,15% del PBI. O sea, la misma ley que dice: no queremos financiar las universidades, dice: perdonémosle a los ricos 0,15% del PBI. La misma ley de presupuesto que quería derogar la ley de financiamiento universitario establece una reducción de retenciones que cuestan 0,18% del PBI. Entonces, en la misma ley que Milei quiere desfinanciar las universidades, Milei le regala a los sectores concentrados de la economía nacional 0,33% del PBI.
No hay 0,23 para decenas de miles de trabajadores no docentes. No hay 0,23 para cientos de miles de trabajadores docentes. No hay 0,23 para que continúen sus estudios en las condiciones que lo requieren millones de estudiantes, pero sí hay 0,33, es decir, hay un 50% más para regalarle a los sectores concentrados de la economía. Bueno, esto no es una cuestión de si hay plata o no hay plata, es una cuestión ideológica. Javier Milei no cree en lo público, no cree en la universidad pública, no cree en la movilidad social ascendente, está en contra de la justicia social, él ha dicho que está en contra de la justicia social, y cree que el Estado solamente está para asegurarle las ganancias y permitirle cada vez mayores ganancias a los sectores de poder concentrado. Entonces le baja impuestos a la riqueza y a nosotros nos sube 8 veces la nafta en un mes. Porque 2.500 pesos, 2.400, ya no sabemos ni cuánto va a terminar de costar la nafta en marzo, pero 900 pesos de los 2.000 pesos que paga una persona cuando carga un litro de nafta, 900 pesos son impuestos nacionales que aumentó Javier Milei en estos últimos 2 años. Aumentó 5 veces los impuestos a los combustibles Javier Milei en estos últimos 2 años. Y no le ha girado un solo peso a la provincia para arreglar la ruta, que es lo que corresponde. Se ha quedado todo nación. Entonces resulta que hay plata para que los ricos paguen menos impuestos, pero no hay plata para financiar las universidades. Hay plata para que los sectores de la agroexportación paguen menos impuestos, pero no hay plata para arreglar las rutas, incluso cuando se aumentó 7 veces o 5 veces o 6 veces los impuestos a los combustibles. Entonces, esto es una cuestión no de si hay o no plata, sino una cuestión ideológica. Javier Milei no cree en la universidad pública porque no cree en la construcción de una sociedad donde haya movilidad social ascendente y donde todos tengamos las mismas oportunidades, porque él está en contra de la justicia social. Ya sea porque cuando quiso ir a la UBA le fue muy mal y tuvo que ir hasta terminar la universidad en el sector privado. No sé, digamos, es un problema de Javier Milei, pero lo que demuestra esto es que a pesar de tener una ley del Congreso, ratificada con 2/3 por un veto, ratificada con el rechazo del intento de derogación cuando se trató la ley de presupuesto, ratificada 2 veces en instancias judiciales, se sigue sin cumplir la ley. La pregunta es, ¿por qué Javier Milei cree que puede no cumplir la ley? Cualquiera de nosotros, nos guste o no nos guste las leyes, las tenemos que cumplir. Bueno, Javier Milei y su jefe de gabinete aparentemente también, están convencidos de que están por encima de la ley. Entonces pueden no cumplir leyes que apruebe el Congreso, entonces pueden evitar dar explicaciones como funcionarios públicos, parte todo de una misma concepción. Vinieron a hacerse cargo de un Estado en el que no creen, son enemigos de eso que están gestionando, odian al pueblo al que están representando y les encantaría terminar con un Estado nacional que con sus virtudes y defectos durante los últimos 70, 80 años de educación pública ha permitido que millones de hijos de trabajadores podamos cumplir ese sueño que es ser profesionales recibidos en la universidad pública. Licenciado, esto entonces, este revés, ¿no?, que dio la justicia federal, favoreciendo, es una excelente noticia, de hecho, para la comunidad universitaria, teniendo en cuenta todo este contexto que usted está mencionando justamente, ¿no? De hecho, lo han calificado por parte del tribunal como muy poco serio de la Casa Rosada, al no mencionar siquiera la fuente de financiamiento para solventar los gastos del Estado, como esto que tiene que ver con acatar las leyes de financiamiento universitario. ¿Cómo avisora UB? A ver, tampoco, sí, con respecto a eso, discúlpame, tampoco sí, el Estado Nacional, poco Javier Milei, establece cuáles son las fuentes de financiamiento cada vez que incrementa las partidas, por ejemplo, para que Javier Milei salga por el mundo a comprar premios. Porque esos premios que recibe Javier Milei se pagan. O sea, hay un costo de una tarjeta, hay que pagarla, y si vos pagas la tarjeta más cara, te dan el premio que recibe Javier Milei. No hay ningún premio de una universidad prestigiosa, ni de una asociación prestigiosa. Recibe el premio de la cena del grupo de no sé qué, que paga el cubierto en dólares y te dan el premio. Bueno, cuando Javier Milei duplicó los gastos para viajar, nadie preguntó de dónde salían las partidas presupuestarias.
Cuando sigue con las exenciones impositivas, por ejemplo, a Marcos Galperín de Mercado Libre, que ni siquiera paga impuestos en Argentina, porque paga impuestos en Uruguay. O sea, Mercado Libre opera en Argentina, genera dinero en Argentina, gana plata a partir de programadores que se recibieron en la Universidad Pública Argentina, pero se va y pone su domicilio fiscal en Uruguay para pagar menos impuestos, y sobre lo poco que le tocaría tributar, encima recibe una subvención impositiva por parte del Estado Nacional. Y nadie pregunta o nadie explica desde el gobierno nacional de dónde salen esas partidas presupuestarias. De hecho, en el marco... Entonces, ¿por qué nadie explicó de dónde salía el costo fiscal de bajar el impuesto a los ricos? Nadie explica de dónde sale el costo fiscal de bajar retenciones. Nadie explica el costo fiscal de un montón de cosas que hace el gobierno. Pero resulta que cuando al que le toca es a la universidad pública o a los discapacitados, ahí todos se preocupan por el costo fiscal. Resulta que es enorme el costo fiscal para que un jubilado nacional pueda superar un cierto nivel de ingreso que le permita vivir bien, que prefieren pegarle todos los miércoles en vez de darle lo que le corresponde y lo que merecen por haber trabajado toda la vida. Resulta que para ciertas cosas no importa el costo fiscal y para otras sí. ¿Cómo es el tema? No, licenciado, le iba a decir a todo esto que usted está enfatizando justamente en el marco de este paro que llevó adelante las universidades. También los estudiantes de la UBA dieron clases frente a la casa de una de las tantas casas de Adorni, ¿no? Por supuesto, pero porque de ninguna manera la intención... Esto es una preocupación de todos. El desfinanciamiento de la universidad pública no es una preocupación de los docentes, porque después hay un discurso totalmente contrario a este hecho de, bueno, pero la mayoría de los docentes viven de otra cosa. Está bien, y probablemente sea cierto que un buen número de docentes vivan de otra cosa, pero eso no significa que uno no tenga que valorar el trabajo de los docentes. A ver, ¿qué pasa? La Universidad Provincial de Laguna Blanca, esto no es un mérito mío, sino un mérito del gobernador Gildo Infran, por supuesto, digamos, acompañó las subas salariales como al resto de los empleados públicos y que permite combatir la inflación con subas salariales que están acorde al proceso inflacionario. Digamos, el año pasado los docentes de la Universidad Provincial de Laguna Blanca recibieron 55% de incremento salarial. Los docentes de las universidades nacionales recibieron 16% de aumento salarial. Entonces hay un desfasaje porque hay una concepción totalmente distinta entre un gobierno provincial como el del doctor Gildo Infran, que valora a los trabajadores de la educación, le aplica los aumentos que corresponden para combatir este proceso inflacionario. A los de la educación primaria y secundaria, además creó el complemento docentes por servicio, que es un ítem más. O sea, no solamente financia lo que Nación dejó de financiar, sino que creó un ítem más porque valora el trabajo de la educación. Bueno, para el caso de la Universidad Provincial de Laguna Blanca, por más de que nosotros tengamos prestigiosos docentes que trabajan en otros ámbitos como médicos, ingenieros y de otras profesiones, igual se reconoce el valor social, la función que están ejerciendo como docentes y se les paga un sueldo acorde a esa función. Bueno, lo mismo es lo que queremos que ocurra a nivel nacional. Como yo fui o soy docente concursado de la Universidad Nacional en uso de licencia y lamento profundamente que la Universidad Nacional de Formosa no acompañe esta lucha que es de todas las universidades nacionales, porque de las más de 70 universidades que hay en el Consejo Interuniversitario Nacional, más de 60 son nacionales, 11 somos universidades provinciales, pero que formamos parte del sistema universitario. De todas las que integramos, una sola no acompañó este reclamo, que es la Universidad Nacional de Formosa. Qué lástima que la Universidad Nacional de Formosa no esté acompañando ni a los docentes de esa casa de estudio, ni a los compañeros trabajadores no docentes, y tampoco a los estudiantes, ¿no? Porque los estudiantes merecen una mejor educación, y que no es que solamente aumentándole el sueldo a los docentes se mejora la educación, pero es con sueldos acordes a las necesidades, pero es con laboratorios, con insumos y equipamiento, es con las becas que se vayan actualizando conforme en el proceso inflacionario, es con los gastos de funcionamiento acordes. Bueno, si no hay una inversión en ese sentido, es difícil seguir manteniendo los estatutos de calidad que históricamente la Universidad Pública Argentina ha demostrado a nivel mundial, porque la Universidad Pública Argentina está en la élite mundial del conocimiento, nuestro sistema científico y tecnológico es muy bueno,
y es muy bueno por la enorme voluntad que tienen nuestros profesionales investigadores de la universidad, a pesar de que a veces le tocan gobiernos nacionales como el actual, que desfinancian y tiran por la borda decenas de años de estudio. Entonces, lo que pasa acá es el hecho de no estar reconociendo la importancia de la universidad, que no es solamente para el que estudia. Porque la universidad pública argentina no es solamente para el que estudia, para recibirse y tener una vida mejor. No es solamente una fuente laboral para quienes somos docentes universitarios. También a través de sus investigaciones se logran adelantos que les sirven a toda la sociedad. Por ejemplo, en la uva Malbec se desarrolla a partir de la investigación de la Universidad Pública Argentina. Nosotros hoy exportamos vino y hay un montón de bodegas que ganan muchísimo dinero exportando vino Malbec, y el desarrollo del vino Malbec sale a la universidad pública. Eso es la transferencia. En pandemia, el mejor barbijo salió de una investigación del CONICET. Eso es el sistema científico tecnológico. Cuando nosotros estamos desarrollando por ejemplo, en el norte, hay por una situación del clima, hay ciertas enfermedades tropicales que afectan a los animales de manera distinta a la que afectan a los animales de cierto nivel paralelo hacia el sur. Bueno, el desarrollo para crear la vacuna que ayudan a nuestros animales a sortear esas enfermedades y mejoran la productividad y mejoran la genética y permiten que los ganaderos de Formosa, de Chaco, de Corrientes, de Misiones, de Salta, de Jujuy engorden más rápido y ganen más dinero, salen los estudios de la universidad y del CONICET. Nosotros tenemos en Formosa un centro de investigación y transferencia que realiza exámenes de sanidad animal y permite el control sanitario de nuestros animales, que son animales productivos que le generan dinero al sector privado. O sea, no es que esto es la universidad pública, es para el que no tiene plata para pagar la privada, entonces va a la pública, se recibe y consigue un trabajo mejor. Sí, es para eso, pero es para muchas otras cosas más. Porque a través de la universidad lo que hay es un modelo de país, que apuntala a la ciencia y la tecnología y la industria como modelo de desarrollo, que crea valor, que crea empleo y que crea producción. Licenciado, es muy importante lo que usted remarca, porque es prácticamente el mapa de lo que está ocurriendo con la Universidad Pública Argentina desde el comienzo del gobierno de Milei. Pero yo me quiero detener un poquito en la Universidad Nacional de Formosa. ¿Usted qué cree? ¿Qué está pasando? Porque evidentemente están de acuerdo con todos los atropellos que realiza el gobierno nacional. Bueno, en primer lugar, yo como docente en uso de licencia de la Universidad Nacional de Formosa, en primer lugar me quiero solidarizar con todos los compañeros y compañeras docentes que todavía siguen perseguidos políticamente por pensar distinto a la conducción y están enfrentando una persecución política. Así que me quiero solidarizar con cada uno de ellos, porque además son mis colegas, trabajo un montón de tiempo ahí, los conozco, muchos son amigos míos, y la verdad que lo que está pasando es muy perjudicial, no solamente para ellos, que son los principales perjudicados, sino para una comunidad universitaria que ve cómo se persigue por pensar distinto a profesores de enorme trayectoria académica, que son muy buenos profesores, muy buenos investigadores. En segundo lugar, a mí me sorprende, sinceramente me sorprende, que la Universidad Nacional de Formosa no se preocupe por la cuestión presupuestaria. Me sorprende porque además, han habido episodios de otros momentos donde hubo preocupación por la cuestión presupuestaria, y me sorprende que en este momento no acompañen un reclamo que es a todas luces una preocupación de las universidades nacionales. De hecho, las universidades provinciales, o por lo menos yo hablo por la Universidad Provincial de Laguna Blanca, no tienen ningún problema presupuestario. O sea, nosotros no tenemos problemas presupuestarios porque el gobierno provincial, sinceramente, ejecuta los recursos necesarios para que los docentes cobren bien, para que los no docentes cobren bien, para que los laboratorios funcionen, para que tengamos insumos. Todo funciona con normalidad porque hay un gobierno provincial que pone los recursos que tiene que poner. Hay un gobernador que tomó la decisión política de crear carreras estratégicas y de financiarlas como corresponde. Pero aunque nosotros no tengamos ese problema, nos preocupa que el resto del sistema científico nacional lo tenga, y acompañamos el reclamo de las universidades nacionales, porque por supuesto formamos parte de la misma comunidad.
nosotros nos vinculamos permanentemente con otras universidades nacionales y queremos mayor vínculo, queremos hacer trabajos conjuntos de investigación, queremos hacer trabajos conjuntos de extensión, y por eso cuesta pensar que haya una universidad nacional que sufre los mismos, o que digamos, a menos que ellos sepan algo que nosotros no sabemos, y que no acompañe este reclamo. Ahora, como universidad no acompaña el reclamo, pero los docentes de la Universidad Nacional de Formosa sufren el mismo ajuste que sufre cualquier otro docente universitario de otra universidad nacional en el resto del país. Bien, licenciado, le agradecemos muchísimo todo el tiempo que nos ha dedicado, los conceptos claros que nos ha compartido, le agradecemos realmente, muy amable. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y que tengan una buena tarde, y ojalá que después del segundo revés judicial el gobierno nacional cumpla la ley, y así como encuentran personas que financien compras personales del jefe de gabinete nacional, de Manuel Adorni, también hagan vean creativamente de dónde sacar los recursos para cumplir la ley que aprobó el Congreso, que ratificó el Congreso, que volvió a ratificar cuando la quisieron derogar y que ratificó 2 veces la justicia. Ojalá que se cumpla por el bien del sistema universitario argentino. Ojalá que así sea. Muchas gracias, Adrián Muracioli. Bueno, terrible realmente, ¿no? Qué bárbaro, clarísimo. Todo lo que se está viviendo en nuestro país, ¿no? Y increíble. Estamos empezando el año. Un país que tiene